Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá y poder compartir ideas, propuestas, visiones sobre lo que está pasando en la Argentina, lo que vemos, cuáles son los retos, los desafíos y cómo salimos de este atolladero de atraso, empobrecimiento y corrupción. Les agradezco enormemente todas las palabras que he escuchado, la enorme hospitalidad de todos ustedes y hacerme sentir como un amigo de la casa, como si nos conociéramos de alguna vez anterior. Muy bien. Yo les quiero contar que mi desvelo durante todo este tiempo ha sido para que la Argentina recupere la normalidad institucional. Hoy es lo más revolucionario que podemos plantear. Por eso, desde todas estas luchas tan antiguas, desde el comienzo y el surgimiento del kirchnerismo en el poder, venimos dando alertas, prevenciones sobre lo que iba a pasar en la Argentina. Me gustó esta frase y la voy a tomar: dar todo de sí sin pensar en sí, porque realmente, y sin que esto suene a autoelogio, es lo que hemos hecho a lo largo del tiempo y es lo que más valora la ciudadanía de nosotros. Una coherencia, un hilo de coherencia histórica a través del tiempo en pos de recuperar la normalidad institucional y volver a poner a la política con mayúsculas, en el centro de la escena del país. Los argentinos estamos padeciendo una situación en la cual la política ha perdido el honor. La dirigencia política, sin excepciones y de una manera transversal, privilegia más sus mecanismos hacia la obtención del poder, la permanencia en el poder, la conquista de cargos, y no se pone nítidamente el interés general y el país por encima de lo que puede ser lo que va a pasar con uno. Yo soy radical, pero un radical libre, que conecta con las buenas ideas históricas del radicalismo y que las ideas son patrimonios de la humanidad y son ideas que nos dieron buena gestión pública. Cuando uno piensa en democracia, en pluralismo, en respeto a las instituciones, a la división de poderes, piensa ineludiblemente en el radicalismo. Más allá de la idea que tenga ahora acerca de qué está pasando con ese partido, con el cual no me siento representado con ninguna dirigencia de la que está al mando de ese partido. Y soy un hombre libre y lo puedo decir porque no tengo compromiso y no tengo problema si el saldo que debo pagar por ello es seguir en el llano, cosa que no me preocupa en absoluto. Porque he aprendido en mi vida política que los cargos se obtienen y se pierden, van y desaparecen, pero lo que tiene dimensión eterna y va a ser recordado siempre por la ciudadanía es la condición de ser un buen ciudadano. Cuando asumió el actual gobierno, nosotros planteamos nuestras ideas antes de la asunción presidencial y dijimos: no es la economía, es la corrupción, estúpido, en una nota de opinión publicada un día antes de la asunción presidencial. Allí planteábamos toda nuestra visión de cuál era el mal más grande de la Argentina y la causa de todos nuestros padecimientos.
señalábamos que la economía se desmadró y llevó a una situación caótica a causa de la corrupción, que el descalabro y la mala praxis económica era un efecto y que la causa era la corrupción. Al decir del fiscal Luciani, y nosotros dimos testimonio de eso denunciando en Santa Cruz, a causa de una organización piramidal de corrupción que se gestó para saquear los recursos del Estado y quebrar el país. Esta es la realidad de la Argentina. Y decíamos en ese entonces, cuando todavía no habían ocurrido las declaraciones de estos días del presidente Milei denostando a Raúl Alfonsín, nosotros decíamos en ese momento, incluso en televisión, Milei tiene una situación muy distinta a la que recibió Menem, que tanto lo emula y se parece. Menem atrás tenía a Alfonsín, no tenía que investigar corrupción ni ninguna banda de ladrones que saqueó al país. Tenía que arreglar un muy mal manejo de la economía que nos había llevado a la hiperinflación. Y nada más. La situación del presidente Milei era bien diferente. Además de arreglar la economía, le tenía que dar una respuesta a los argentinos que habían vivido el mayor saqueo y la mayor experiencia de corrupción de nuestra historia, que empobreció e impactó sobre muchísimas generaciones, que hay testimonios desgarradores en toda la Argentina de lo que ha sido esa corrupción y las muertes a raíz de la corrupción. La corrupción mata sin orden de matar. El presidente se debía ocupar de eso. No era una cuestión discrecional de él decidir si sí o si no. Cuando asumió el presidente, me invitaron a un canal de televisión de las que ya no me ven más, porque pareciera que volvemos a esa época anterior en la cual no se quiere escuchar una voz diferente que dice que tengamos cuidado, que el rey está desnudo, que las cosas no van tan bien, que no son todas buenas, que hay indicadores de extrema preocupación en la Argentina y pareciera que no hay lugar para esas cosas. Pero al poco de asumir Milei, en una de mis últimas apariciones en canales masivos de televisión, se me convocaba para hablar del discurso presidencial que había dado en las escalinatas del Congreso, afuera. Y yo dije en ese momento, y se los quiero compartir, todos hablaban que está mal, que está bien, que era un destrato a la política, que cómo podía ser, que había sometido a los invitados al calor, que era una cosa que no hacía falta hacerse el disruptivo con eso, que disruptivo hay que hacerlo en el ejercicio de las políticas. Y yo dije, poco me importa dónde habló Milei. Que hable donde quiera. A mí lo único que me importa es que los días por venir no muestren una complicidad con el régimen saliente, que no investiguemos la corrupción y que la tabula rasa implique mantener la integridad de lo robado, un siga-sigo, un olvido y un indulto a la corrupción que va a hacer que el gobierno arranque mal y termine mal, porque eso no puede ocurrir en la Argentina. Cuando todos estaban viendo qué cargo recibían, y acá la frase del Rotary, y pululaban por este hotel, ya Milei presidente, yo iba con el gran calor de diciembre a la Casa Rosada a entregarle propuestas positivas al presidente para 3 cosas, 14 de diciembre y 19 de diciembre. Piensen ustedes ahora a raíz de lo que está pasando y esas propuestas. La primera, crear una comisión investigadora de notables que investigue e impida que se consume el ardid de Zanini en YPF, que está próximo a darle 30.000 millones de dólares con intereses al grupo mafioso Eskenazi Kirchner, que está litigando en Estados Unidos contra el Estado a través de un fondo inglés, el fondo Burford, que los representa porque no podían litigar ellos. La segunda propuesta,
una propuesta y una reseña de cómo se podía hacer para pagarle los juicios pendientes con sentencia firme a los jubilados. Miren qué segundo tema. Y el tercer tema, YPF, jubilados. El tercer tema, propuestas para recuperar lo robado. Pero no como una cosa genérica, con identificación específica de qué hacer en cada una de esas cosas. Jerarquizar los organismos de control, llamar a una licitación a todos los estudios jurídicos de la Argentina, en todas las provincias, que son quienes más saben dónde está la corrupción provincial, en cada uno de los lugares, y garantizarles a esos estudios, porque el Estado solo no puede, se ha perdido mucho tiempo y hay que avanzar rápido sobre eso, que el producido de sus abogados iba a pagar, de sus honorarios iba a pagar con el recupero. Y con esa plata del recupero de lo robado, que el Estado tenía que mantener una acción proactiva de querellar, de denunciar, de ir a buscar, de aplicar toda la tecnología en beneficio de esa lucha contra la corrupción y de recuperar lo robado, así como hay drones y cámaras que detectan una ampliación de una vivienda y le hacen pagar inmediatamente al propietario, así como hay cámaras que se meten en nuestros coches y nos ven que estamos hablando por celulares, aplicar la tecnología al servicio del recupero de lo robado. Hicimos todas esas propuestas que fueron desoídas. El gobierno, para entretenernos y para contestarnos, porque eran respuestas a nosotros, sin nombrarnos, por supuesto, para no darnos entidad, hacía anuncios como el de Cunio Libarona, que eran anuncios en vano y de momento y de ocasión, sin ninguna cuestión firme atrás, de crear una fiscalía para investigar la corrupción, cosas que duraban 5 minutos, pero era para calmar el arrinconamiento que le hacíamos al gobierno sobre un tema que no quería avanzar. Le llevamos, antes de que se hablara de la palabra auditorías, una nota los primeros días de enero pidiéndole al gobierno que auditara toda la gestión de Alberto Fernández, de Massa, todos los ministerios, los entes descentralizados y todas las empresas públicas. Por supuesto las universidades también. No tenemos problema con eso, pero se empieza por casa. No está bueno decir que hay que auditar una cosa cuando en 10 meses de gobierno no se ha terminado de auditar la gestión del kirchnerismo y el gobierno no puede exhibir haber recuperado un peso de todo lo robado y sustraído a los argentinos. Le llevamos otra propuesta que la volcaron con sacarle el nombre al Centro Cultural Kirchner, a la vez que levantaban un monumento en la Casa Rosada de Menem. La propuesta nuestra se llamaba desmonumentar, escrito. Es decir, quitar los homenajes en todas las calles, arterias, edificios públicos, entradas en las localidades de todos los dirigentes y políticos corruptos. Nos tomaron parcialmente para la del Centro Cultural, pero levantaron y le rindieron homenaje al expresidente Menem, que en honor a la verdad y antes de su muerte, porque las cosas hay que decirlas de esa manera, no tener una actitud canalla y cobarde, con Menem vivo yo decía que Menem debía ser el único dirigente, el último dirigente político que se escape de la justicia. Y en todos estos temas encontramos una nula preocupación del gobierno. Pero iban pasando otras cosas en la Argentina, a la vez que tuvimos que denunciar esa complicidad y ese pacto de impunidad con el pasado. Y lo hicimos nosotros, como lo hicimos antes en el tiempo con el kirchnerismo. Yo me acuerdo que en la época de Kirchner decía, no me importa mucho que me hablen del superávit gemelo, se hablaba en esa época, del restablecimiento de la autoridad presidencial, de que está bajando el desempleo, de que hay un mejoramiento de la situación económica. No me importa mucho que me traigan todas esas cuestiones, porque los Kirchner se van a robar el país, decía yo. Cuando todos los veían Brad Pitt y estaban totalmente
obnubilado con un hombre que decía que no iba a dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada, firmaba con la lapicera Bic y usaba mocasines con un cinismo terrible, mostrándose como un hombre común. Hoy, 20 años después, nos estamos poniendo en este lugar incómodo que no nos deja bien a nosotros frente a propios y extraños, pero estamos cumpliendo con el deber que como dirigente político tenemos que hacer. Por supuesto que es importante arreglar la macroeconomía. Por supuesto que es importante bajar la inflación. Pero poco le va a servir a la Argentina esa situación si quieren encaramar al hijo a la corte para que haya impunidad en la Argentina. Poco le va a servir a la Argentina ese mejoramiento macroeconómico si queremos restablecer una cosa de la dictadura, que es el carnet a los periodistas, y limitar la ley de acceso a la información pública. Poco bien va a servir la cuestión de mejorar la economía si vuelven los fondos reservados sin control. Poco bien le va a hacer a la Argentina que mejoremos la economía si vuelven las coimas, como a las empresas americanas por el tema de las pesqueras y a las empresas israelí por hacer negocios con el carbón en Río Turbio. Poco bien le va a hacer a la Argentina solucionar los problemas económicos a la vez que pareciera que se quiere volver a defender a los genocidas de la dictadura. Quiero decirles, porque en la cuestión de las propuestas para revitalizar la política, y ya termino, pero para mí era necesario ponerle este contexto a todo lo que le quiero compartir. Estoy convencido que la participación ciudadana no basta y no se agota con la observancia de las leyes y con cumplir con nuestros deberes cívicos. La participación ciudadana que requiere este país y el mejor esfuerzo de todos implica preocuparse por el bienestar de los demás, preocuparse por el interés general, preocuparse por afianzar la justicia en la Argentina y ser un garante férreo y firme de que se concreten en serio los cambios positivos que el país necesita. Para lograr todo eso es necesario que alcemos la voz y que digamos que no puede haber un pacto de impunidad en la Argentina, que haga prevalecer la desigualdad, la pobreza y la corrupción. Frente a toda esa realidad que le señalo, uno como dirigente político tiene un compromiso mayor que hay que hacerlo prevalecer. Incluso hacer los esfuerzos que sean necesarios en una situación súper difícil para darle un correlato electoral a toda esta propuesta que le venimos a plantear. Lo que nosotros tenemos que hacer es darle una alternativa a la Argentina frente a lo que estamos viviendo. Enhebrar ideas de cambio y de perspectivas de futuro. No mimetizarnos ni desesperarnos por estar al calor del gobierno nacional, pero tampoco estar como algunos seducidos por la nostalgia de volver al pasado y querer colaborar con esa situación. Uno también puede decir todas estas cosas como yo les señalaba porque tiene una historia y porque se aguanta lo que venga, porque ya hicimos el cuero, como dicen en el campo, y hoy les contaba en la mesa mis orígenes de niño en Navarro y en el campo. Pero es necesario que hagamos estos. Yo no tengo que bucear
para buscar pergaminos en mi lucha histórica contra la corrupción. Lo explica mi vida política. No tengo que pasar papelones como hacen algunos, que hoy quieren dar cátedra de lo que es luchar contra la corrupción y no se dan cuenta que en vez de dar cátedra dan vergüenza. Porque no son creíbles, porque hay un problema con el emisor. Uno puede decir una idea que está bien, pero a veces hay un problema con el emisor. El emisor que plantea una cosa que a primera vista parece buena, uno no va a encontrar en su vida política y en su accionar ningún elemento que lo encuentre a él haciendo eso que dice que hay que hacer. Esta es la situación de la Argentina. Y lo tenemos que decir, venimos de muchísimos años del kirchnerismo que nos prometía esperanza sin realidad. Todo era una esperanza de lo que va a venir, pero sin realidad. Uno veía la realidad y decía, no tiene nada que ver con lo que me está planteando. No podemos pasar a la otra cara de la moneda del populismo, de los que nos vienen a mostrar y a exhibir realidad sin esperanza. No se vislumbra atrás del ajuste del gobierno que ha hecho padecer y pasar las de Caín a los jubilados ningún proyecto de país, ninguna idea importante en materia de salud, de educación, de energía, de infraestructura, de la cuestión de los niños que se van a dormir con hambre en la Argentina. No hay ninguna política seria, ni se cae una idea al gobierno para terminar con la pobreza en la Argentina, que ha llegado al 52% en una estadística que desgarra el alma en un país como el nuestro. Realmente eso es lo que está pasando en la Argentina. ¿Hay buenas intenciones del gobierno? Sí. ¿Hay una voluntad de sanear la economía y de terminar con un déficit que no permite plantear ninguna cuestión? Sí, pero hay muchísimos indicadores de preocupación. Preocupa que el gobierno pacte con los gobernadores feudales apoyos de leyes. Preocupa un toma y daca en el Senado para nombrar las vacantes de los juzgados federales, de las defensorías y de las fiscalías. Preocupa que el 80% del presupuesto de la Argentina y de las funciones públicas oficiales del país estén concentrados en Karina Milei y Santiago Caputo. No son buenos indicadores. No es un buen indicador que el gobierno diga que va a plantear examen de idoneidad a los empleados públicos de planta permanente y transitoria, cuando no le planteó los exámenes de idoneidad a los Menem, a los Scioli, a los Adorni, que han nombrado pymes en el Estado. Y no es bueno que a la vez que se plantea esto, se haya volteado una legislación muy buena para el país que prohibía la designación de familiares en el Estado solamente para que sea un traje a medida para nombrar a la hermana del presidente. No es un buen síntoma, no es una buena perspectiva de lo que viene. Por último, para llegar a lo de hoy, a lo de estas últimas horas, el presidente dice que quienes no le dejen gobernar por decreto de necesidad y urgencia son traidores a la patria. Plantea, a raíz de su debilidad política, su derecho a gobernar por decreto. Nosotros ante esto decimos, no toda necesidad política cumple con la urgencia constitucional que determina cuándo se puede sacar un DNU. Que nunca es tarde para terminar con ese abuso. Si se hace con coherencia y con honestidad intelectual, mejor.
pero nunca es tarde para terminar con esos abusos de los DNU que no cumplen los requisitos, ni de la necesidad ni de la urgencia. Son solamente una vía para prescindir del Parlamento y pasarlo por alto. Y además le decimos al presidente que no hay derecho a plantear que uno puede violar la Constitución porque otros la han violado antes. No es un buen camino para la Argentina. Nosotros creemos que tenemos que seguir trabajando para que Argentina recupere la institucionalidad, la división de poderes, un país con justicia, con integridad, con respeto a los opositores, al periodismo y a todos los factores sociales. Y sobre todo, con un gobierno que en serio se plante para llevar a cabo políticas que traigan progreso y desarrollo. Hoy ha ganado las elecciones Donald Trump. Decimos frente a esto que vamos a acompañar su política en cuanto Donald Trump ayude a que terminemos con las dictaduras que están asolando Latinoamérica, y especialmente la venezolana que tanto hemos trabajado. Pero también le decimos al presidente que su relación con Estados Unidos no puede ser una relación de alineamiento automático, improvisado, zigzagueante, errático y amateur. Nos preocupa la degradación que intenta hacer el presidente de los funcionarios diplomáticos de carrera de la Cancillería. Es hacer lo mismo que hizo el kirchnerismo tiempo atrás en la Cancillería, o peor. Esta tentación al pensamiento único, a sindicar al que piensa distinto como una antipatria, como un traidor a la patria, es algo que ya hemos vivido mucho los argentinos y no queremos tener un nuevo capítulo. A mí me van a encontrar en el mismo lugar de siempre. Como siempre lo digo, los que seguimos luchando contra la casta corrupta somos los mismos de siempre. Muchísimas gracias.